Doctor, ayer lo decía Eduardo Valdés, que lo teníamos de invitado, los empresarios procesados, arrepentidos, cuando fueron arrestados, si nombraban a Cristina Kirchner, directamente quedaban en libertad. Ahora, si no la nombraban, quedaban adentro. Anoche tuve un momento de obsesión, tengo muchos, pero tuve uno más, y me puse a leer la sentencia de hace 4 años, en la cual se absolvió a las personas imputadas por el caso de la Banelco, recuerda los sobornos del Senado. Sí. Entre ellos Mario Pontacuarto, que era el arrepentido. Porque me daba vueltas aquella cuestión de que no había sido suficiente la imputación que había hecho un arrepentido, que no recibió nada a cambio por arrepentirse y que además cuando declaró estaba libre. Mi pregunta era, este es mi oficio, así que me hago preguntas sobre mi oficio, ¿cuánto podía pesar el testimonio de alguien que imputa a una segunda persona, o la indagatoria de alguien que imputa a una segunda o muchas personas estando detenido y además que le dan un premio por eso? Aquel tribunal, que además era parcialmente la misma integración que el tribunal que nulificó la causa AMIA, quiero decir, otros jueces de otro momento, jueces conservadores. Recursos yo que van a ser tenía tomados son los diferencias en jubilados. cuanto a las perspectivas del derecho y seguramente ideológicas, pero que eran personas de bien, personas honestas, personas valientes y personas sin ninguna otra aspiración que el ejercicio de su magistratura. Como los extrañamos, ¿no? Estos mismos jueces fueron los que inclusive sentaron en un careo al expresidente de la Rúa y al ex vicepresidente Carlos Álvarez, donde ellos se y debatieron sobre altas cuestiones de Estado en la resolución de esa crisis, digamos, nada menos, donde estaba involucrada la posibilidad de que se haya comprado una ley y que terminó nada menos también con la renuncia del vicepresidente de la Nación. Y esto el tribunal lo hizo buscando pruebas objetivas que confirmaran o no confirmaran aquello que el arrepentido, una vez más recuerdo, libre y sin recibir nada a cambio, había dicho. De manera que hasta que aquí no tengamos pruebas objetivas, en aquel Estado de Derecho que tuvimos, no debería pesar mucho. Pero bueno, me parece que estamos atravesando una zona de zozobra, ¿no? Y espero que la Argentina vuelva a encontrar Ahora, doctor, mar usted calmo, dice, ¿no? el dinero de las coimas es el cuerpo del delito, no han aparecido tesoros escondidos, no han aparecido cuentas tampoco. Ahora, si no aparece el dinero, ¿todo se vuelve endeble? Si no aparece alguna otra prueba que confirme lo que dicen personas interesadas que no declaran libremente. Y esto, por supuesto, yo comprendo perfectamente que este asunto acapara toda la atención y que estamos discutiendo de esto, pero yo no me paro, digamos, en este caso es el síntoma, en todo caso, de la instalación de una herramienta que degrada el sistema institucional argentino de un modo muy importante. Porque este mecanismo por el que hoy es perseguida la expresidenta de la Nación y muchos empresarios de la República Argentina, este mismo mecanismo puede ser el mismo mecanismo que sirva para perseguir al expresidente Macri y al resto de las personas que hoy están en el poder cuando dejen de estar en el poder. Ustedes saben que el poder es una droga dura del puro presente, ¿no? Todo el que tiene el poder cree que lo tiene para siempre y obra como si efectivamente esto no se terminara nunca. El problema es que las reglas de la institucionalidad son las que ponen el límite en el momento cúlmine del ejercicio del poder y los que limitan al adversario cuando tu adversario dejó el poder. La degradación de las herramientas institucionales de la República Argentina son un riesgo para todos, inclusive para los que hoy la disfrutan. Kraus, ayer por la noche, Minuto 1, el programa Minuto 1 de Gustavo Silvestre, al momento de la detención de Grabois, el titular de la CETEP, y se había juntado muchísima gente, dirigentes políticos muy importantes también allí reclamando que fuera liberado, Gustavo Silvestre lo recordaba muy acertadamente y decía, ¿qué pensará Félix Kraus, ¿no? Y qué hubiera hecho en su momento al frente de la Procuración de Violencia Institucional? Le pregunto por este hecho puntualmente y también por lo que cree que está pasando con la violencia institucional en la Argentina, ¿no? ¿Qué es esto? Para aquellos que no llegan a comprender y dicen, bueno, una persona que está en la calle, cortando una calle, por ejemplo, puede ser detenido y debe ser detenido porque las instituciones no agreden. Bueno, hay varios planos. Nosotros trabajamos varios casos de esto. Yo estuve 1 año al frente de la Procuraduría de Violencia Institucional, acompañado por un fiscal general que tenía otras múltiples tareas, de modo que yo me aboqué en el día a día más intensamente a este trabajo. Sí. Y nos
nos tocó intervenir en muchos casos, ¿no? La represión de la marcha del 8M, la instalación de la carpa docente en la Plaza del Congreso y la primer marcha por la desaparición de Santiago Maldonado también. Yo intervenía en los dos casos, en esto, ¿no? Tanto en la represión de la marcha como en la propia investigación. Nosotros lo que hicimos es investigar, ponernos a disposición de las personas que habían sido víctimas de esos hechos presuntamente violentos por parte del Estado y promover la acción de los jueces. Ya teníamos menguada nuestra capacidad de intervención, porque si bien la Procuración seguía teniendo una actitud activa respecto a la investigación de estos hechos, el Poder Ejecutivo Nacional, sí la ciudad, no nos acompañaba, digamos, debo ser en esto intelectualmente honesto, digamos, la ciudad no es que nos ayudaba mucho, pero al menos respondía a nuestro requerimiento. El Ministerio de Seguridad de la Nación directamente ni nos respondía. Era muy difícil trabajar de este modo, con una obstrucción y un boicot interinstitucional activo y sin la capacidad, digamos, de reaccionar frente a eso por parte del Ministerio Público, que ese era nuestro escenario. Desde que dejé el cargo no tengo más noticias del asunto. ¿Qué pasa hoy con un ciudadano? A ver, un docente, ponía el ejemplo de la instalación, ¿no? de los dos, de la escuela docente, fue una escuela que montaron escuela ahí. Itinerante. Escuela itinerante, exactamente. Y que después estuvo unos días. Pero yo recuerdo ese momento donde se intentaba evitar la instalación, donde los docentes, bueno, algunos eran arrastrados, ¿no? Pero hoy, en esa situación, podemos mencionar a Juan Grabois, pero cualquier argentino, ¿no? En una situación cuando quiere llevar un reclamo a las calles, y algo que muchos anticipan se va a dar de ahora hasta fin de año, sin lugar a dudas, porque se vienen tiempos difíciles, de un ajuste muy difícil. ¿Qué opción? Porque da la sensación de que el ciudadano argentino está como desamparado ahora. Yo tengo un déjà vu notable, alguna vez creo que lo hablamos, pero bueno, la realidad se instala. Un déjà vu del fin de la dictadura y los primeros meses de la democracia. La utilización de una figura penal muy controvertida, que es la resistencia a la autoridad, que tiene reminiscencias del viejo desacato, derogado, tiene reminiscencias de yo no obedezco pasivamente a lo que la autoridad dice. La utilización, abusiva de esa figura se usó mucho cuando ya no se podía secuestrar, pero se trataba de contener la expresión pública de la democracia que irrumpía después de Malvinas y en los primeros meses. Estamos hablando de la dictadura. Estamos hablando de la dictadura, ya languideciendo, por supuesto, pero la dictadura todavía, y de los primeros meses de la democracia. Había un reflejo en la fuerza de seguridad en la que cualquier persona que resistiera lo que consideraba un arresto o un accionar abusivo era imputado y detenido por flagrancia por resistencia a la autoridad. Hoy tenemos una ley de flagrancia que le asegura a la persona que es detenida de ese modo un juicio muy rápido, y por otro lado, a la par, el retorno, según creo ver yo, de echar mano a esta herramienta en la cual cualquier persona que ejerce el legítimo derecho de resistir una orden que considera ilegítima, después veremos si acierta o no, pero la verdad que la gente en este contexto de protesta social suele tener bien calibrada su percepción de si está cometiendo o no cometiendo una infracción, y las fuerzas de seguridad, bien conducidas, suelen autorregularse en las finalidades que persiguen, entre detener a un líder social y tratar de que haya una convivencia entre la utilización del espacio público por quien reclama por derechos sociales y aquellos que reclaman el derecho a circular. Eso, la diferencia que hay entre una y otra alternativa es el modelo de gobierno y de Estado en la que se piensa en un determinado país. Doctor, le dejo una pregunta pendiente. Sí. Hoy en las causas que hay contra los opositores, en el armado de los expedientes, hay un desorden muy grande. ¿No hay organismos que defiendan los derechos de los ciudadanos? Me la contesta en minutos. Félix, le decía, ¿no? Le formulaba esta pregunta sobre el desorden que hay en el armado de los expedientes contra los opositores. No me refiero a las causas que hay. ¿Hay instituciones que defiendan los derechos de los ciudadanos? Instituciones hay que defiendan los derechos de los ciudadanos. El problema serio es que los jueces son los que deciden. Es el último actor que define quién tiene razón. Por eso es tan importante lo que hacen los jueces, ¿no? Es ese llamado tercero de apelación donde cualquier conflicto, el más nimio o el más importante en una sociedad, es definido. Por eso el Poder Judicial es un poder aparentemente débil, porque no tiene presupuesto, o no tenía presupuesto, porque no tiene las armas, no tiene la capacidad, digamos, de coaccionar el resto de la violencia que tiene el Estado. Pero tiene esto, ¿no? Tiene la lapicera con la cual se definen todos
los conflictos, la inconstitucionalidad de una ley. Recuerden ustedes las dificultades de gestionar políticas públicas que puede tener cualquier gobierno, el anterior, este o el que fuere, cuando los jueces declaran inconstitucionales las normas de un modo ligero, digamos. Hay un tema muy complicado, pero yo, si me lo permiten, querría aprovechar para enlazar con lo que estaba diciendo el doctor recién, lo que pude escuchar. Porque necesariamente tuve una evocación de la causa AMIA, que parece que nos viene este diálogo todo el tiempo. Ese secretismo, ¿no? De separo no sé qué fue lo que hizo Stornelli, a lo mejor es razonable lo que hizo, a lo mejor resguardó la seguridad de López haciendo un acta distinta y dejándola en secreto y luego haciendo la denuncia. Es prematuro sacar cualquier conclusión sobre esto. Ahora, lo cierto es que cuando los jueces empiezan a cultivar su cultura del secretismo inquisitorial, muestran algo, decretan el secreto del expediente y después se transmite en vivo por los medios, muestran a las partes algo y otro lo ocultan, hacen una carpetita, otra carpetita, nadie sabe cuántas carpetitas hay. Bueno, eso fue la causa AMIA y así terminó el juez Galeano, que ahí está siendo juzgado por encubrimiento ahora. La causa fue nulificada, como lo recordé hace un ratito, después de la enorme expectativa que generó y que todavía buscan justicia a los familiares de las víctimas. Es decir, esto genera expectativas en la sociedad tiene ilusiones de que se juzgan hechos graves, se dice, bueno, por fin vamos por los peces gordos, y es como dice León Gieco, ¿no? Es un monstruo grande y pisa fuerte la pobre inocencia de la gente, la guerra, pero también la manipulación mediática, que me parece que es el lawfare, ¿no? La forma en que se expresa, una de las expresiones que tiene la guerra hoy para la dominación social. Kraus, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto. Gracias por haber venido. Gracias. Bueno, Dani, la primera pausa. Sí, pausa y ya venimos.